Muy buenos días para todos los cibernautas que se encuentran conectados en estos momentos a través de todas las plataformas digitales. Recordarles que igualmente le pueden dar me gusta a nuestra página Importante TV Digital, a la página de María Velázquez, donde estamos transmitiendo nuestros programas de lunes a viernes. Bueno, como siempre, un invitado muy especial nos acompaña en el día de hoy, el senador por el Partido Verde, Antonio Sanguino. Igualmente nos acompaña María Velázquez. María, bienvenida. Así es, hola José Luis. Bueno, muy buenos días a todos los cibernautas que se conectan con nosotros. No se les olvide invitar a otros amigos para que le den me gusta a la página y puedan interactuar con nosotros y nuestros invitados. Claro que sí, saludar hoy a nuestro invitado especial. De hecho, ya él es un amigo de la casa. El senador Antonio Sanguino es una persona muy querida en el puerto petrolero. En Barrancabermeja hay muchos amigos, muchas personas que le quieren, que le respetan y que sobre todo le siguen en todo ese proceso político que él viene adelantando a nivel nacional desde el Congreso de la República. Entonces, José Luis, pues darle las gracias a Dios Todopoderoso y decirles a todos los cibernautas que estamos siempre prestos para llevarles la información de manera objetiva, veraz, y sobre todo recordarles que somos un espacio independiente. Adelante, José Luis. Muy bien, senador, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, José Luis, un saludo muy especial para ti, muy buenos días también para María Delgisa, y por supuesto un saludo muy especial a toda la gente de Barranca, del Magdalena Medio, una tierra que llevo en el corazón, en las entrañas, en la piel. Y un saludo a todos los cibernautas, a toda la gente que nos ve por estas redes sociales que ya se volvieron un espacio global. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden seguir y nos pueden ver. Bueno, senador, después de toda esta situación de la pandemia del COVID-19, pasa, por decir algo, así entre comillas, como un segundo plano para resaltar esta situación que se presenta hoy día con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y lógicamente es noticia nacional e internacional. La primera pregunta, senador, es la siguiente. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por soborno y fraude procesal, deberá quedar bajo detención domiciliaria mientras el proceso continúa. Su opinión frente a esta decisión de la Corte, senador. Bueno, yo creo que es una decisión en derecho, es una decisión que corresponde a una evaluación muy rigurosa, muy seria, que hizo una sala compuesta por 5 magistrados de altas calidades jurídicas, que luego de evaluar el acervo probatorio y las circunstancias del mismo proceso, consideró que había que cobijar al expresidente y senador Álvaro Uribe con una medida de aseguramiento que permitiera proteger el proceso de posibles acciones de obstrucción de la justicia. Hay que recordar que este es un proceso penal precisamente por fraude procesal y por manipulación de testigos, que son conductas típicas de la obstrucción a la administración de justicia. Así que el expresidente goza de una detención domiciliaria a solicitud de su defensa, detención domiciliaria que fue concedida por esta misma sala, y puede acudir a todos los recursos legales que esté en sus manos para enfrentar el juicio que le va a llevar o que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra. Y en un Estado democrático, en un Estado de derecho, hay que respetar las decisiones de los jueces. Nadie está por encima de la ley ni por fuera de la órbita de la justicia. Es el mensaje claro que deja la Corte y que dejan las Cortes en un comunicado en el que reaccionaron a una
presión indebida tanto del Centro Democrático como del propio presidente de la República y de sectores del uribismo que pretendieron mediante distintas maneras, distintos métodos, presionar y poner contra las cuerdas a la Corte Suprema de Justicia. Creo que en este caso la Corte de nuevo demostró, como lo hizo cuando la Corte Constitucional negó la segunda pretensión de reelección del expresidente Uribe, envían el mensaje de que aquí hay Estado de Derecho y de que hay separación de poderes públicos y autonomía de la justicia. Muy bien, senador. Bueno, de manera pues que de aquí en adelante con el tema del expresidente Álvaro Uribe, pues será el rasero en aquí en adelante, como deberá actuar la Corte Suprema con los diferentes casos que se puedan presentar. Bueno, senador, el Centro Democrático, a raíz de toda esta situación de que pues su jefe, digamos, de partido, están proponiendo una constituyente. Su opinión frente a esta propuesta. Es un disparate y es una salida desesperada del uribismo que pretende convertir una decisión judicial en un motivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una decisión de los jueces no es un motivo válido para convocar una constituyente. Y el uribismo lo que hace con ello es mostrar su talante dictatorial y autoritario. Quieren una constituyente para arrasar con las cortes. Quieren una constituyente para pulverizar el Estado de Derecho. Quieren una constituyente para consolidar el presidencialismo, para destrozar el acuerdo de paz. Quieren una constituyente para eliminar el estatuto de la oposición y para diseminar o para barrer vestigios o los vestigios del Estado Social de Derecho y todo el componente, el enfoque de Estado Social de Derecho que tiene la Constitución del 91. Pero fíjese usted que esta medida desesperada, que yo no creo que vaya a contar con el respaldo mayoritario en el país y en el Congreso de la República, es una muy posible, de nuevo, digamos, situación de enredo de la gestión del presidente Iván Duque. Porque la Constitución del 91 dice claramente cómo debe tramitarse una reforma a la Constitución Nacional, o bien sea por la vía de un acto legislativo o de una constituyente. Pero una constituyente requiere una aprobación mayoritaria del Congreso de la República y requiere además un control constitucional de la Corte, es decir, una refrendación de la Corte Constitucional. Y si el presidente se compromete en esa circunstancia, en esa idea, en ese disparate, cuando el país está en medio de la pandemia, cuando lo urgente es recuperar el aparato productivo, recuperar la economía, salvar los empleos, proteger la vida y la salud de los colombianos, pues significa que va a comprometer al país en un debate de un año, por lo menos, para convocar una nueva constituyente o una asamblea constituyente. Si enredó al país 6 meses con las objeciones a la jurisdicción especial de paz, a la ley estatutaria, con una constituyente, el presidente se va a tragar sus 2 años de gobierno, lo que le queda. Así que eso es una locura. Eso es una locura incluso para el uribismo y sobre todo para el presidente de la República. El presidente no puede caer en la tentación de, por lealtad a su presidente eterno, a su jefe político y a los sectores más radicales de su partido, enredar la gobernabilidad de lo que le queda de mandato en estos 2 años. Yo creo que eso sería un enorme daño al país y al propio gobierno por cuenta de salvarle el pellejo al expresidente y senador Álvaro Uribe. Muy bien, pero hoy en los medios nacionales el señor presidente Duque replantea lo que tiene que ver con una reforma a la justicia
piensa que lo de la constituyente es un camino muy largo y está pensando en la posibilidad de llevar esto al Senado para plantear una posible reforma a la justicia. Su opinión frente a esa, lógicamente, estrategia que piensa lanzar en estos momentos el señor presidente Duque. Bueno, ese ha sido un tema aplazado en el país, el de una reforma a la justicia. Ha habido varios intentos. El presidente Santos en su momento lo intentó. Ese fue uno de los asuntos propuestos en la campaña presidencial por Germán Vargas Lleras. El presidente Duque presentó un proyecto de reforma a la justicia que se hundió en el Congreso de la República y que se hundió también por responsabilidad del gobierno y de la bancada del Centro Democrático. El problema no es que hagamos una reforma a la justicia, que seguramente hay que hacerla. El problema que hay que discutir ahora es qué tipo de reforma a la justicia necesita el país. No la reforma a la justicia que necesita Uribe, no, la reforma a la justicia que necesitan los colombianos y colombianas para que mejoremos la administración de justicia. Eso es lo que hay que discutir. No una reforma a la justicia para Uribe, no, una reforma a la justicia para los colombianos y colombianas. Y entonces, eso hará parte del debate parlamentario. Y por supuesto, el Congreso tiene que estar abierto y es una obligación del Congreso discutir todo tipo de reformas, incluyendo una reforma a la justicia. Lo que pasa es que la reforma a la justicia no puede ser un traje diseñado a la medida del uribismo y del expresidente Uribe en su proceso judicial y en los otros procesos que tiene en curso en la Corte Suprema de Justicia o en la Comisión de Acusaciones. La reforma a la justicia no puede ser para absolver a nadie, ni para imponer la impunidad sobre algunos hechos y sobre algunos responsables de esos hechos. No. Entonces, claro, dispuestos los verdes a discutir una reforma a la justicia y dispuestos a discutir el contenido de esa reforma a la justicia. No puede ser una reforma a la justicia para desmantelar el Estado de Derecho. Por el contrario, tiene que ser para consolidar la democracia, la justicia, la autonomía de la justicia y para fortalecer el Estado de Derecho. Muy bien, senador. Ayer y hoy hemos visto diferentes pronunciamientos precisamente de senadores del Centro Democrático, entre esos la senadora Paloma Valencia. Ella pues dice en su pronunciamiento que la justicia está totalmente politizada. ¿Qué opina usted al respecto de esta argumentación de la senadora? Pues el fallo que acabamos de conocer o la decisión que acabamos de conocer de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tienen cómo probar que sea una decisión politizada. Es una decisión que se corresponde al Estado de Derecho, es una decisión en derecho, ¿no? Quienes han politizado esta discusión son ellos, que han pretendido hacernos creer y hacerle creer a los colombianos y al mundo que los delitos por los cuales está siendo investigado el senador Álvaro Uribe corresponden a una matriz de persecución de la extrema izquierda contra el senador, ¿no? Hay unos hechos que son absolutamente contundentes y hay un acervo probatorio que ni la senadora Paloma, ni yo, ni la mayoría de los colombianos conocen, la conocen los jueces, que tienen que ver con una serie de pruebas que comprometen la conducta del presidente, del expresidente y del senador Álvaro Uribe. Así que ese es un cuentazo, el de la politización de la justicia. No, aquí hay una situación muy concreta sobre las cuales está actuando la justicia. Ahora, claro, ha habido fenómenos de politización, por supuesto, pero la politización que hemos conocido en el país más bien ha sido en favor del uribismo y en favor del establecimiento político, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ha juzgado la presencia de dineros mal habidos, de dineros del narcotráfico. La ñeñe política está más o menos en el congelador por cuenta de una decisión política,
Más bien, digamos, esos rasgos que han hecho presencia, sobre todo en la Fiscalía en el último tiempo, se corresponden con un intento de protección de sectores del establecimiento político del país. Así que, digamos, sí, puede haber politización, pero no es lo que esté definiendo la conducta de la Corte Suprema de Justicia en estas circunstancias particulares del expresidente Uribe. Senador, permítame, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. 3, 2, 1. Continuamos con nuestro invitado especial, el senador por el Partido Verde, Antonio Sanguino. Muy bien, senador, con toda esta situación, cuenta con las garantías procesales el hoy expresidente de la República para su defensa. Claro que sí, ha contado con ello. El expresidente y senador Álvaro Uribe está en este proceso haciendo uso de todas sus garantías desde el mismo momento en que inició, desde el año 2012. Y podrá acudir de nuevo a esos recursos que prevé la ley y que prevé la justicia. Él pudo defenderse en estos 8 años en libertad. Solo hasta ahora es que se produce una decisión de medida de aseguramiento, y aún así la medida de aseguramiento ha sido en detención domiciliaria. O sea que el proceso no ha terminado y el expresidente Uribe, está en plenas condiciones de demostrar su inocencia si él, digamos, está convencido de que es inocente y si sus abogados y su defensa así lo quieren demostrar. Así es. Bueno, senador, hemos visto también de ayer a hoy en medios de comunicación a nivel nacional periodistas que están haciendo la misma pregunta, y es, bueno, si la Corte Suprema falló con el proceso del expresidente y senador Álvaro Uribe, pues también se presume que pueda suceder lo mismo con Santrich. Perdóneme la ignorancia, pero explíquenos un poco para poder entender, o sea, cuál es la diferencia entre el proceso del senador Uribe y el proceso de Santrich. Lo que pasa es que Santrich tenía que responder ante una jurisdicción distinta, que es la Jurisdicción Especial de Paz, porque los delitos cometidos antes y después del acuerdo son delitos que para el caso de los miembros de las FARC deben ser examinados primero por la Jurisdicción Especial de Paz. Eso hace parte de la Constitución Nacional, la creación de esa jurisdicción o de esa justicia transicional. Y recordarán ustedes que hubo una discusión sobre si los delitos se habían cometido, los delitos que comprometían a Santrich, por ejemplo, en temas relacionados con el narcotráfico, se habían cometido después de la firma del acuerdo y en qué circunstancias se habían cometido. La investigación sobre la conducta de Santrich la hicieron agentes norteamericanos, y la Jurisdicción Especial de Paz en ese momento solicitó información una y otra vez. Recuerden ustedes que la correspondencia hasta se demoró y se extravió, etcétera, etcétera, para que los Estados Unidos le entregaran toda la información y todo el acervo probatorio que tenían sobre la conducta de Santrich a la Jurisdicción Especial de Paz. Y eso era muy importante saberlo, además, porque, digamos, hacer claridad sobre si esos delitos correspondían a la órbita de la JEP precisaba los alcances de la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Luego, entonces es una circunstancia, digamos, distinta. Ahora bien, el argumento de que la Corte se haya demorado, digamos, en gracia de discusión aceptemos ese argumento de que se haya demorado, de que no haya actuado con la suficiente diligencia, etcétera, etcétera, no puede ser argumento
para la impunidad de Uribe y para que Uribe no sea discutido, no sea investigado, ni sea juzgado. No, las conductas de Santrich, pues hay que pedir que haya justicia plena, ¿no? Él ya no está en el acuerdo de paz, él abandonó el acuerdo de paz, él es una persona perseguida por la justicia colombiana y por la Interpol, ¿no? Como consecuencia de haber abandonado el acuerdo, y él tendrá que responder por los delitos que cometió ante la justicia colombiana o ante la justicia americana, si así lo decide la justicia americana y la justicia colombiana, etcétera, etcétera. Como también tiene que responder Uribe, como también tenemos que responder todos ante la justicia. Es que un argumento o un asunto o unos hechos no se pueden usar como justificación para la impunidad de nadie. Correcto. Doctor Sanguino, ¿se puede estar entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades del Senado por toda esta situación que lógicamente polariza entre diferentes partidos, diferentes extremos, de la izquierda y la derecha? E igualmente, la segunda pregunta es, ¿qué podría estar pasando con la curul del senador Uribe en caso de que se mantenga esta situación ¿cómo es? Se mantenga la situación de prevención en casa? Pues la agenda del Congreso se altera si el gobierno, el presidente le hace caso a su partido y se compromete en una idea de una constituyente. Eso sí, digamos, llevado al Congreso, pues va a alterar la agenda legislativa, pero el Congreso seguirá funcionando, como ocurre en toda democracia. Es que una persona va a la justicia y las instituciones siguen funcionando. Es que el Estado no es una persona, el Estado es un conjunto de instituciones. Entonces el Congreso tiene que seguir funcionando. El presidente de la República tiene que seguir gobernando, atendiendo las urgencias del coronavirus y lo que viene después del coronavirus. Es mucho más importante salir a negociar la vacuna, que ya parece que hubo un descubrimiento de una primera vacuna por parte de los rusos, ¿no? Salir a resolver los problemas de los más de 6 millones de empleos que se han perdido. Esas son las urgencias del presidente, tiene que seguir gobernando. La justicia tiene que seguir operando. Y si hay una vacante en la bancada del Centro Democrático, pues esa vacante hay que proveerla como lo establecen las normas, con la persona que sigue en la lista del Centro Democrático. Y el mundo sigue. Todos somos absolutamente sustituibles en la vida pública y en la vida privada. Aquí no hay imprescindibles. Aquí no hay personas superdotadas que están por encima de la vida de los mortales. No, por muy importante que sea el doctor Uribe, por muy importante y por muchos reconocimientos que puedan hacerle sus amigos de la gestión que hizo en sus controvertidos 8 años de gobierno. Pero es sustituible. Mire, la justicia falló en relación con Antanas Mockus. Y a nosotros Antanas Mockus nos duele en el alma. Es una persona muy importante para el partido. Sacó más de 500,000 votos para ser senador de la República. Era el senador más votado. Él y Uribe los más votados en el Senado de la República. Pues el ex senador Antanas Mockus, pues acogió la decisión del Consejo de Estado y se fue al Congreso. Y en reemplazo de él entró quien seguía en lista, el compañero Jorge Guevara. Y el Congreso siguió. O entonces nosotros debimos haber hecho como está haciendo el uribismo y parar el Congreso y decir que entonces el país se caía y habría que proponer una reforma al Consejo de Estado porque falló en contra de Mockus. No, los fallos en democracia se acatan, así no les gusten a uno. Así es. Senador, bueno, ¿y ahora qué viene? No, nada, el país sigue, el mundo sigue. Ahora viene la pandemia. Ahora viene la pandemia. Viene la recuperación de la economía. Viene la superación de los estragos del coronavirus
coronavirus. Eso es lo que viene. Y el mundo sigue normal, como debe seguir, como sigue en toda democracia seria en el mundo. Bueno, senador, cambiando. Y que el señor Uribe responda ante la justicia con el uso de los instrumentos legales que esté a su alcance y con todas las garantías. Sí, señor. Bueno, cambiando de tercio, como dicen por ahí, háblenos un poco del trabajo de la alcaldesa Claudia López, este trabajo que viene realizando en medio de toda esta situación de la pandemia. No es fácil el manejo de una ciudad como Bogotá y toda la situación que ha tenido que enfrentar. Cuéntenos un poco, usted que tiene más cercanía con la alcaldesa Claudia López, ¿cómo va? Pues muy bien, mire, en estos pocos minutos que me quedan, ustedes les había dicho que tenía dificultades de tiempo. Hoy estamos sesionando en el Congreso de la República, pero muy rápidamente a Claudia le ha tocado también enfrentar estas circunstancias difíciles. Bogotá es hoy la principal ciudad de contagio. Bogotá, a pesar de toda la infraestructura en salud con la que cuenta, el virus entró por Bogotá, entró por el aeropuerto El Dorado, por la demora del presidente Duque de cerrar el aeropuerto internacional El Dorado. Este es un virus importado. Podríamos decir que el virus entró al país por Bogotá. Y aún así, Claudia fue, digamos, la primera autoridad territorial que reaccionó. Y reaccionó, recordarán ustedes, con el primer simulacro de aislamiento social que se hizo en el país. Y luego, pues Claudia ha venido tomando decisiones audaces, yo creo que decisiones muy valientes de aislamiento social en primer lugar y de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la ciudad, de masificación de las pruebas. Ninguna ciudad en el país y muy pocas en América Latina adelantan y realizan el número de pruebas que está realizando Bogotá diariamente. Y bueno, esa circunstancia pues prácticamente ha copado buena parte de la agenda de la alcaldesa. Ahora, la alcaldesa no se ha dejado someter por el clientelismo, por la politiquería, ha construido un equipo de gobierno de altas calidades técnicas, pero además es una gobernante que está en la calle, que está en una relación directa con la ciudadanía, que está poniéndole el pecho a la brisa a estas circunstancias excepcionales. Logró la aprobación de un proyecto, de un plan de desarrollo que, como ella lo tituló, es un nuevo contrato social y ambiental para la ciudad. Y al mismo tiempo que enfrenta el coronavirus, ha venido echando a andar ese plan de desarrollo. Arrancan las obras del metro de Bogotá, arrancan las obras incorporadas en el plan de desarrollo y yo creo que la buena opinión que tienen los bogotanos y bogotanas sobre su alcaldesa, que está por encima del 70% de opinión favorable en algunos sondeos, indican que la gente quiere a su alcaldesa y que Claudia está haciendo una alcaldía a la altura de las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Muy bien, senador. Muchas gracias. Perdón, José Luis, quiero aprovechar ya por último, senador, comentarle de que si bien es cierto, hay una problemática en el país, pero con la pandemia se ha venido incrementando en lo que tiene que ver con maltrato intrafamiliar, donde la mujer sigue siendo la más aquí violentada, la más vulnerada, pero también se ha incrementado el tema de los feminicidios. Su opinión frente a esto y cuál es, digamos, si hay alguna acción desde el Congreso, por supuesto desde su parte, porque sé que usted ha venido hablando del tema. Bueno, ese es un tema que cada vez tiene más importancia en la agenda pública y en la agenda del Congreso. Uno de los lugares más inseguros para las mujeres son sus propias casas, sus propias familias, digamos, el espacio privado del hogar. Y eso obliga a una acción integral
que no solo corresponden a asuntos del ámbito legal, del ámbito normativo, de la expedición de leyes, sino que también corresponden a una transformación cultural, a una ruptura en una cultura patriarcal, machista, como la que hemos heredado las generaciones de colombianos y colombianas del presente, rompiendo con esa idea según la cual lo que ocurra de puertas para adentro es un asunto que no le incumbe a nadie, ni al Estado, ni a los vecinos, ni a ninguno. Esa idea según la cual el jefe del hogar es el hombre y el hombre puede disponer del uso de la violencia contra la mujer y contra sus hijos e hijas, en fin. Eso corresponde, digamos, a una cultura que hay que transformar, que hay que interpelar, que hay que superar en el ámbito, digamos, de la cotidianidad de las familias y de los ciudadanos y ciudadanas. Y por supuesto, una exigencia para que no haya impunidad en el castigo de estos delitos. El problema no está en que se imponga cadena perpetua. Ahora están proponiendo cadena perpetua para los feminicidios. El problema no es el volumen, digamos, o la cantidad de años de cárcel que usted le pueda dictar a una persona que comete un feminicidio, porque las penas son suficientemente altas en la legislación penal colombiana. El problema que tenemos en Colombia no son las penas, son los altos niveles de impunidad por cuenta de bajas o pocos porcentajes de denuncia de estos hechos, por cuenta de la permisividad y de la manera como naturalizamos la violencia contra la mujer o la justificamos, y por cuenta de una inoperancia de la justicia. Incluso en la justicia hay que incorporar una perspectiva de género, porque muchos de los que administran justicia, jueces, comisarios de familia, etcétera, etcétera, piensan que en muchos casos que esos asuntos, que esos actos de violencia simbólica o física contra la mujer son absolutamente justificables y corresponden a la normalidad de la vida en sociedad. Así que, bueno, hay unas mujeres, hay una comisión de la equidad de la mujer en el Congreso, pero también hay unas mujeres en el lado nuestro de la oposición muy comprometidas con esta causa de los derechos de las mujeres, de la lucha contra la violencia, contra todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer. Ahí están Ángela María Robledo, Aida Bella, Angélica Lozano, Juanita Gobertus, en fin, hay un grupo de mujeres comprometidas con las mujeres del país y por supuesto con las mujeres de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Y desde nuestra perspectiva masculina y desde nuestro componente femenino, porque los hombres también tenemos nuestro componente femenino, pues tenemos que también mantener un compromiso por la superación de todo tipo de violencia y de todo tipo de violencia contra la mujer. Senador, muchas gracias por participar en el programa. Ya María realmente enojada a suspender el Zoom. Mil y mil gracias por participar en el programa nuevamente, senador. Y bueno, aquí están las puertas abiertas para que usted pueda transmitir a todos los barranqueños y lógicamente a la población del Magdalena Medio toda esa información que viene trabajando usted desde el Senado. Muchas gracias. A ustedes muy amables, José Luis y María, un abrazo muy grande y por supuesto muchas gracias, senador. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos ha visto y a toda la gente de Barranca y en Magdalena Medio. De nuevo, mi abrazo inmenso para todas y todos. Aquí las puertas abiertas siempre, las puertas abiertas siempre para usted. Muy bien, muchas gracias. A todos ustedes, mil y mil gracias por participar en el programa. Mañana tendremos otro invitado especial. Recuerden, nunca es tarde para estudiar. Chao, chao. Chao, chao.